Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Y bueno, nos sentimos honrados, privilegiados de tener al maestro David Ramírez. Bienvenido. Gracias, Alma. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro José Sánchez Santander. Gracias. Y la maestra Rocío Maldonado. Gracias, Alma. Bueno, en este panel de expertos que hemos hecho desde Clases Magnas, vamos a hablar sobre aprendizaje vía escenarios reales, el método de caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un método que ocupamos en nuestros posgrados y bueno, pues es importante ir preparando a los alumnos sobre esta metodología, pero ahorita vamos a hablar de ello más adelante. Vamos a comenzar por presentar a la maestra Rocío, que ella es maestra en educación por la Universidad Anáhuac Norte, licenciada en pedagogía por la UNAM, especialista en tecnologías y diseño para la enseñanza y certificada como coach educativa en programación neurolingüística. Y su trayectoria laboral inició como diseñadora instruccional y curricular desarrollando cursos para la plataforma tecnológica Aula 24 Horas. Posteriormente ha sido asesora en el Centro Anáhuac de Investigación y también ha impartido y diseñado capacitaciones a profesores en México, España, Colombia, Argentina, Chile, de manera presencial y virtual. Bienvenida, profesora. Gracias, muchas gracias. El maestro José Sánchez Santander, él es maestro en Ciencias de la Educación, con licenciatura en Filosofía, manejo de Filosofía de Pueblos Originarios Prehispánicos y de la Tercera Dinastía Preclásica China, estudios de Medicina Tradicional China y diversos diplomados en Medicina Alternativa. Él es docente presencial y en modalidad online en escuelas públicas y privadas, en licenciatura, maestría, conferencista y tallerista en temas de salud, educación y desarrollo humano. Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias. Maestro David Ramírez Gutiérrez, él es consultor de negocios, emprendedor, profesor, universitario y mentor de emprendedores con cerca de 30 años de experiencia en el ramo de Management Consulting, 25 de ellos como fundador y socio director de 2 firmas propias. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en alta dirección de empresas por el IPADE. Paralelamente a su labor como consultor, desde el 2006 se desempeña en el ámbito docente en el IPADE y con la Universidad La Salle y UTEL. Sobre todo practicante de método del caso desde su redacción hasta su uso en el aula, así como educación en línea. Entonces, como pueden ver, pues nuestros invitados tienen esta trayectoria, una larga trayectoria en educación, esta mirada desde diferentes perspectivas, ¿no? En el área de la salud, en el área de desarrollo curricular, también como emprendedor, ¿no? Y que es consultor de estos emprendedores. Vamos a iniciar nuestro método, nuestra plática sobre el método de caso, que ustedes lo saben mejor que nadie. Para nuestros alumnos se los vamos a decir. Inició en 1914 por el Instituto de Harvard y surgió en el área de Derecho. Ya ustedes ahorita nos explicarán por qué consideran que surgió a partir del área de Derecho, y lo que quiero es que nuestros alumnos vean por qué es importante emplear esta metodología, cuáles son los beneficios del método de caso. Para eso, maestro David, por favor. Bien. El método lo que busca es hacer llegar al alumno a vivir una situación real, donde a través de la crónica de una problemática específica, el alumno necesita una de dos: o resolver un problema o tomar una decisión. Y todo ello debe estar basado en los hechos que están reportados en el caso, de manera tal que el alumno desarrolle un juicio propio y fundamentado en ello, proponga una solución. La pregunta de inicio, ¿por qué surge en la Escuela de Negocios de Harvard? Pues porque precisamente desde 1914, hace más de un siglo, se pensó en aquel entonces que el alumno tenía que desarrollar argumentos propios para resolver situaciones reales en el ámbito jurídico de aquellas épocas en los Estados Unidos, y ese juicio ha sido tan contundente que sigue vigente, y hoy tenemos la fortuna de que UTEL se apegue a ese método. De acuerdo, muchas gracias. Empezar a cuestionarse el por qué, a llevarlo al terreno práctico, ¿no? Así es. Muy bien, maestro José. Muy bien, antes que nada, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a UTEL por la invitación. Un placer compartir en este panel con el maestro David, la maestra Rocío. Gracias, Alma, por ayudarnos en esta moderación de este panel. Bien, y bueno, sobre todo a nuestro auditorio que nos sigue por esta transmisión en vivo.
Con respecto a este método de caso, bueno, que tiene grandes ventajas, grandes beneficios, que si bien en 1914 es cuando de un modo empieza a dársele auge, inicia desde 1970 en los casos en la Escuela de Leyes, con toda la situación que se va manejando ya de casos jurídicos. En 1975 se empieza a consolidar ya de manera sistemática por la Universidad de Harvard, y de ahí pues tiene una gran cartera de casos que se van presentando. El estudio mediante el método de caso tiene una grande aplicabilidad en la vida ordinaria. El estudio de método de caso puede iniciar en el aula como laboratorio, pero que lo interesante es que el alumno desde ahí se va entrenando para que la teoría que va recibiendo pueda llevarlo a la vida cotidiana, de tal forma que lo pueda aplicar es aplicable esto a las empresas de diferente tipo. Entonces, creo yo que esto nos puede ir dando pauta de por qué razón el estudio mediante el método de caso puede ser como una luz, y cada vez hay más universidades que van integrando este método en su proceso de estudio. Perfecto, gracias. Maestra Rocío, ¿quiere aportar? Sí, bueno, nada más resumiendo un poco, la verdad es que me da mucho gusto estar con estos dos grandes especialistas, colegas también. El método de caso, la verdad es que es un tema súper interesante. UTEL lo adoptó precisamente partiendo de que por medio de estos casos se podían generar diferentes competencias para los alumnos. Entonces, es muy interesante cómo en UTEL hemos tomado los métodos en particular de Harvard para nuestros alumnos de maestría, y precisamente lo que buscamos con esta metodología es generar un aprendizaje significativo a nuestros alumnos, partiendo de un escenario real, de un contexto en el cual situamos al alumno para que pueda analizar, descifrar, hacer hipótesis sobre diferentes situaciones reales, pero sobre todo ponerse en los zapatos de las personas que participan en este caso, ¿no? Con la finalidad de que puedan desarrollar y diseñar líneas de solución. Es decir, buscamos que nuestros alumnos tengan desde su formación académica, en el caso de maestría, un acercamiento con la realidad, porque al final se les está formando para eso, se les está formando para plantarse en una empresa, en una organización, y tener la capacidad de diseñar soluciones claras, estratégicas para un programa en particular. Claro. Gracias. Bueno, pues hemos empezado esta plática con estos beneficios para los que se van incorporando, que también por la emoción de presentarlos a toda nuestra comunidad, la idea es escucharlos. Entonces, por favor, pongan sus preguntas, yo se las voy a ir leyendo también a los profesores, aprovechenlos, ¿no?, para conocer estas grandes perspectivas. Entonces, vayan interactuando con nosotros en esta charla. También sigan el hashtag #MiTutorEs para que nos digan quién es su tutor, ¿no?, de maestría. Y bueno, continuamos. Ustedes hablaron sobre estos elementos de que es poner al alumno en estos escenarios reales, en estos elementos, que este es el beneficio. Sin embargo, seguramente habrá un reto, una limitación, porque habrá casos en los que, bueno, para eso están ustedes, en los que no podamos totalmente poner al alumno a que empatice. ¿Cómo lo llevamos? Ahí el labor, ¿cómo lo guía a que como tal sí lo lleve casi si no al 100% obviamente la realidad, lo más aproximado, y pueda resolverlo? Porque ahorita ustedes los guían, pero cuando salga al campo laboral ya no va a estar su maestro para decirles, ¿recuerdas que esto lo vimos en el método de caso? Entonces, ¿quién quiere empezar? Ok, bueno, la verdad es que la labor que tenemos, maestros estarán de acuerdo conmigo como docentes, es importante. Es importante porque la verdad es que creo que el papel del docente se ha transformado. O sea, si nos vamos al modelo tradicional, pues el docente era el que imponía, el que decía, y eso se hacía. Hoy el papel del docente es más bien un facilitador. Es alguien que guía al alumno, que le da las herramientas, que le diseña el contexto, ¿no?, el ambiente de aprendizaje. Sin embargo, permite que el alumno desarrolle, pueda crear, pueda innovar, pueda partir de su propio conocimiento y de su propia experiencia para poder analizar y ver un caso desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, creo que el papel del profesor, sin duda, sigue siendo fundamental. O sea, tampoco quiere decir que va a desaparecer. Sin embargo, creo que ha cambiado muchísimo, sobre todo cuando hablamos de la educación en línea. La educación en línea ha
renovado el papel del profesor. Entonces, no es lo mismo, y estarán de acuerdo profesores, enseñar de una manera tradicional en un salón de clases que cuando enseñas en línea. Entonces, nuestro principal reto como profesores, creo yo y en mi experiencia, es precisamente poder sensibilizar al alumno, pero a la vez generarle todo ese interés y acompañarlo en el proceso de análisis de un caso. ¿Para qué? Para que él pueda al final ver que eso le puede servir para su vida cotidiana. Claro, por supuesto, maestro. Sí, tanto de modo presencial o en línea, efectivamente va a haber diferentes retos. Y como lo señalaba ya ahorita la maestra Rocío, el papel del docente juega un papel primordial, en el sentido de que tiene que ser más creativo, de tal forma que pueda, si bien ya tiene delineado un caso específico con el cual deba de acompañar a los estudiantes, debemos nosotros como docentes ampliar el panorama, ampliar el horizonte para que el estudiante lo entusiasmemos con el caso en específico. No porque tengamos que sacar el objetivo de sacar el caso. Creo que no tendría sentido resolver el caso por resolverlo y para pasar en la asignatura. Volveríamos una vez más al método tradicional. Necesitamos que ese análisis de caso vayamos guiándolo y les vayamos dando elementos, generemos el encuentro, generemos el debate, la discusión con el estudiante. Primero para que se dé ese debate, tiene que conocer el caso, tiene que leerlo. Si es desde el análisis ya establecido de un caso. Pero ese caso que ya está establecido y que hay que abordarlo, yo lo encuentro muy interesante y es hasta divertido, porque los alumnos, cuando van encontrando la aplicabilidad de ese caso ya en su vida cotidiana, pues se entusiasman. Casi me los imagino, porque luego lo comentan. Van resolviendo el caso de acuerdo al debate que va surgiendo en el foro de discusión, van compartiendo, van preguntándome, pero a su vez van de algún modo ya delineando cómo resolverían ellos en un escenario real, que es de lo que se trata. Porque el hecho de que abordemos los casos, Harvard es una de las universidades más prestigiadas, que tiene una gran cartera de casos. Alguien podría romper el récord y decir: yo ya llevo cierta cantidad de casos resueltos. Sí, pero si eso no tiene un impacto en la vida cotidiana, creo que no tendría sentido. Yo insisto mucho en que lo que estudiamos tenga una aplicabilidad. De ahí que en ocasiones, cuando se ha dicho, por ejemplo, en algún área, que las matemáticas aplicadas, mi cuestionamiento siempre ha sido: bueno, ¿y lo demás que se estudia no tiene una aplicabilidad? A lo mejor así lo hacemos los docentes, y por eso desencantamos. No logramos interesar a los estudiantes si nosotros no los conectamos con la aplicabilidad. Entonces, los retos son grandes, pero creo que vamos avanzando, sobre todo con la participación muy amplia de los estudiantes, que siempre son así los que le dan vida a este proceso. Claro, perfecto, muy bien. Maestro David. Gracias, Alma. En adición a lo que dicen mis colegas, retomo lo que decía la maestra, el sustantivo de facilitador. Coincido al 100% con eso. Yo agregaría, es un facilitador que tiene la consigna de desarrollar en los alumnos 3 capacidades. La primera es la capacidad de análisis, es decir, cuáles son los principales hechos que caracterizan la problemática del caso. No todo lo que viene documentado en la crónica del mismo es importante, es relevante. Hay hechos y quizá anécdotas y datos aislados que de nada suman, pero tenemos que saber discriminar qué es importante a la crónica del caso, y vemos o lo calificamos eso como un hecho relevante. Capacidad de análisis. Segundo, capacidad de síntesis. ¿Cómo aglutinamos esos hechos relevantes para transformarlos en un problema a resolver? El caso nos habla de un problema que hay que resolver. ¿Cuál es? Para un caso X, lo podemos leer los 4 y encontramos 4 problemas.
diferentes y quizá no coincidíamos en ningún sentido. Pero resulta que el problema medular es uno y puede haber 3 accesorios. Entonces, esa capacidad de síntesis tiene que reflejarse en saber diagnosticar, fundamentado en los hechos, qué problema tenemos en mano. La idea es tal cual transformar esa vocación diagnóstica a un problema que hay que resolver como el protagonista del caso. Y la tercera facultad es la capacidad de comprometerse con una solución. En la vida real hay que tomar decisiones y muy a menudo un alumno puede hacer un proceso de análisis de hechos interesantísimo, identifica un problema de manera relevante, pero no se compromete con una solución. Entonces no toma la decisión que estamos esperando. ¿A qué te comprometes? En la vida real estás para resolver problemas, en cualquier espacio en el que te encuentres. Entonces, ¿cuál es tu propuesta de solución al caso que identificaste? ¿Ok? Y, por supuesto, no hay una solución única. Es tan diversa como uno atrapa una mosca viva, como uno pueda, ¿no? Entonces, en base a sus capacidades, a su experiencia, a su trayectoria, sus virtudes personales, llega a solucionarlo. Y, por supuesto, que lo que importa aquí es su capacidad de argumentación, cómo propone su solución y cómo la sustenta, con qué hechos la sustenta. Porque hablamos aquí de hechos concretos, no de creencias. Yo creo que, pienso que aquí no hay ese espacio para eso. Hechos fundamentados que están documentados en el caso. Entonces, esa argumentación, esa articulación es lo que hace que el modelo sea tan atractivo, el método del caso sea tan atractivo, porque solo así hacemos que un problema que aparece en un ámbito académico, con esas 3 capacidades que buscamos desarrollar, vayamos a la calle, a la vida real y los apliquemos. Si contamos con eso, decimos que ya pasamos por una maestría, que ya usamos el método del caso, que ya tenemos esa capacidad de análisis, síntesis y compromiso de dar una solución. Gracias, maestro. Bueno, justo escuchándolos, ¿no? Estamos hablando de este alumno que tiene la capacidad de análisis, estas habilidades que han desarrollado. Por eso, como docentes, que es guiarlos, cómo le hace, ¿no? Para nuestros alumnos, tanto de pedagogía, de maestría en educación, para los que de alguna u otra forma pues están no solamente en la enseñanza formal, ¿no? Sino informal, en la vida, resolver problemas. ¿Qué tiene que hacer el guía para encaminarlos a analizar los elementos que tiene para desarrollar estas habilidades? Porque los alumnos cuando entran, a veces no como tal presentamos un análisis de caso, ¿no? Es porque no estamos familiarizados, hacemos resúmenes. Y sin duda les ha pasado como docentes de maestría, mucho. Que hacemos resúmenes, y eso es lo que no es lo que no esperamos del alumno. ¿Cómo le hacen? Los expertos ahora sí que nos comparten un poco de su receta secreta para guiar al alumno. Maestra Rocío, vamos a... Ok. Creo que es una labor dentro de este papel de facilitadores que tenemos de las más complejas. ¿Por qué? Porque tienes que lograr sensibilizar al alumno, pero sobre todo hacer que se interese en el caso. La típica instrucción de, bueno, ahí está el caso, lo lees, contestas las preguntas, participas en el foro y luego vamos viendo, ¿no? A ver, te voy evaluando, a ver cómo vas. Creo que eso ya pasó, ¿no? O sea, ese papel, la verdad es que ya no va. Cuando eres profesor en línea, tienes mucho más retos como docente. ¿Para qué? Para hacer que tu alumno se enamore, se sienta atraído, ¿no? Por lo que le estás enseñando, por lo que tiene que revisar. Porque si no, se vuelve meramente una instrucción y pierde todo el sentido. Creo que nuestra labor como profesor es precisamente lograr que el alumno se interese en el caso, le des razones, ¿no? Para que él pueda sentirse atraído, ¿no? Es como, no sé, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos: cuando alguien te gusta, ¿no? Te gusta alguien y de repente no te gusta la primera, ¿no? Volteas y lo ves y dices, oh, pero después volteas otra vez y dices, los ojos, la sonrisa, el cabello, ay sí, y tiene buena conversación, y es interesante, y es inteligente. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, tienes que lograr que el alumno vea en ese caso, en esa información, en ese recurso que le vas a dar, todas esas cualidades, todas esas cosas
pequeñas que van a hacer que se enamore. Entonces, como profesores, no solamente es darle la instrucción de hazlo ya, sino irlo enamorando, irle explicando de qué va, para qué le va a servir, de qué se trata, qué elementos va a encontrar ahí que va a poder rescatar él para su vida profesional y a veces también hasta personal, ¿eh? Hay muchos casos de éxito basados en historias personales fuertes, ¿no? Por ejemplo, a mí Steve Jobs me parece de los casos de éxito más importantes, y no solo a nivel profesional, ¿no? Sino también a nivel personal. Entonces, como profesores tenemos, una de las principales tareas que tenemos es hacer que nuestro alumno se interese, se enamore del caso. Además de eso, darles los elementos para que él solito pueda construir su aprendizaje. O sea, vuelvo al punto, eres un facilitador, eres alguien que le va a facilitar las cosas, le va a facilitar el camino, pero no se lo vas a construir. Quien lo va a construir realmente es él. Entonces, nuestra labor, creo, más ardua como profesores de maestría en línea, es enamorar a nuestros alumnos, pero a la vez acompañarlos durante todo este proceso para que él pueda ir desarrollando sus aptitudes, habilidades, competencias para lo que queremos trabajar el caso, ¿no? Creo que esa es de las cosas más importantes. Ok, entonces el punto sería enamorar al alumno. Así es. Pero en este proceso de enamoramiento, maestro David, sin duda hay alumnos que dicen, bueno, hay desilusión, hay decepción. Por no más me gusta atributos, tanto, no me gusta por más tanto. Atributos que les pongamos, no se terminan de enamorar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, como responsables de un grupo, y más en este método, tenemos que decirle que todo en la vida tiene herramientas. Si uno quiere desayunar huevo revuelto con jamón, hay tenedor, hay cubiertos en la mesa, ¿no? Para proceder a analizar un caso hay un método, ¿okay? Y en UTEL hay Open Class al inicio de cada curso, de cada sesión, hay grabaciones donde se describe cuál es el método, que consiste de varios pasos. No es el objetivo de esta tarde entrar en todos ellos, pero hay varios pasos y UTEL tiene material suficiente para practicar a todo ello, y si alguno de ellos no lo tiene conscientemente, le pido que a través de ustedes me lo pregunten y yo les digo cómo se hace. Eso existe, hay un método. Pero el punto cero del método es tener presente en qué asignatura estamos trabajando. Punto cero. Punto número 1, el tópico o unidad que estamos analizando esta semana. Y punto número 2, ¿cuál es el objetivo que se pretende en esta unidad? Para que con eso tengamos una lente con la que podamos leer el caso. Porque un caso mismo, en un ámbito de negocios, por ejemplo, puedes tener una vocación claramente en temas de mercadotecnia, pero ese mismo caso puede funcionar para un tema de liderazgo. Entonces, dependiendo de la materia que estemos trabajando, es como esa lente va a decirnos cómo nos identificamos con el problema a resolver. ¿Qué hechos son relevantes o no? Derivamos en el problema y buscamos la solución. Entonces, primero que nada, ¿en qué asignatura nos encontramos? Segundo, la unidad que estamos viendo, ¿cuál es el tema? Y tercero, el objetivo. ¿Okay? Y eso nos centra la atención en temas muy concretos. Recordar, un caso no sirve para cualquier materia. No es cierto. No es cierto, eso es falso. Sirve para unas cuantas asignaturas, unos cuantos temas. Hay algunos que están nada más para un solo tema. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hablamos de manejo de crisis, hay casos preciosos para ese tema y eso no puede ser aplicable en ningún otro ámbito, ¿no? Con esos tres temas en la mente y tenemos ya nuestra lente puesta, entramos ya al método del caso, esos 6, 8, 10 pasos que por ahí están identificados según el autor que hablemos, y ya tenemos elementos para empezar a abordarlo. Puede suceder que casos muy breves, de 2, 3 páginas, no veamos un problema a resolver. Y a lo mejor en un caso que a lo mejor de 20, 30 o más páginas encontramos muchos problemas. ¿Cuál es el bueno? Pues el que identificamos con la lente que tenemos puesta en esta oportunidad. Es un tema de estrategia, es un tema de finanzas, un tema de mercadotecnia. Lo que nunca podemos hacer es dar una opinión como consumidores, por ejemplo, o la experiencia que conocimos, o lo que hemos leído de alguna figura pública. No. Nos tenemos que limitar a lo que está documentado en el caso, ¿ok? Y reitero, si alguien en el espacio de UTEL
no importa en qué asignatura estén, qué tan avanzado estén en su programa, no conocen el método, me pongo sus órdenes para decírselos cómo es y hacemos que lo tengan presente. Porque si hablamos de este método y no cuentan con el herramental para digerirlo, disfrutarlo y llevar eso luego a la calle post maestría, pues no funciona esto, ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes para cuando lo requieran, se los comparto con toda pausa. Claro, perfecto, maestro, gracias. Hasta se me adelantó a la siguiente pregunta, pero quería saber si quiere complementar. Claro, yo parto de interesarme en los estudiantes. Tengo que ubicarme en el contexto en que me estoy moviendo. Lo hago desde la presentación, desde el foro de presentación, en el caso del acompañamiento que hago en UTEL. Estoy en maestría. Pero esto es aplicable, y porque nos están siguiendo no solamente de UTEL, sino de el auditorio es tan amplio. Esto es aplicable a los diferentes niveles. Partimos desde lo que hace un rato ya decía el maestro David, que algo característico del método de caso es el análisis y la reflexión. Y el análisis y la reflexión se da desde la temprana edad. Estoy en maestría, educación y docencia, de tal modo que mis estudiantes de maestría son maestros, a su vez, desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, incluso en posgrado, licenciatura y posgrado. Y entonces, si bien haya casos establecidos en los cuales, con los cuales se puede ir guiando una asignatura de cómo aprobarla, ciertamente yo considero que el método de caso es todavía mucho más amplio. Mucho más amplio, que puedes llevar a una aplicabilidad, decías hace un rato, a la vida cotidiana. Y debe de cambiar nuestra, como ya decía la maestra Rocío también hace un rato, es determinante la actitud del docente. Porque puedo manejar conceptos elevados, teóricos, sin embargo, y sentirme yo el que conoce, tiene el dominio. Como docente no puedo evadir mi responsabilidad de conocer la teoría y el objetivo de ese caso. Sin embargo, tanto en el desarrollo presencial como en línea, el docente tiene que tener esa función de facilitador, tiene que cumplir la función de un guía de calidad. Sobre todo tiene que saber escuchar a sus estudiantes, leer lo que ellos escriben, lo que nosotros mismos les hemos solicitado, pero es determinante escuchar. Yo lo traslado a diferentes ambientes donde ya incluso les digo a mis estudiantes, ya en la vida real, de hecho están guiándose, desarrollando el caso, pero algunos ya están pensando cómo aplicarlo en su empresa, cómo aplicarlo en la dirección que tienen de tal nivel educativo, tal vez crear una nueva empresa, de tal modo que si es de manera presencial, se genera el debate y la discusión, tengo que cuidar de no quedarme con el micrófono, tengo que cuidar de estar buscando la forma de crear un ambiente de diálogo, de comunicación, para que el debate sea enriquecedor. Como lo decía hace un rato el maestro David, precisamente mediante ese análisis y reflexión se van a resolver situaciones reales. Y efectivamente, ¿sí?, se puede abordar un caso de manera individual. Yo les invito que partamos desde el conocimiento individual. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y de ahí se pueden formar equipos, en el caso que sea de forma presencial. Se pueden hacer equipos de trabajo y un mismo caso considero que puede ser abordado desde diferentes enfoques, desde diferentes especialistas. Y eso quienes son médicos, por ejemplo, ya en la vida práctica, bueno, son diferentes especialistas los que intervienen para un caso clínico. Si es arquitectura, dependiendo qué construcción, cada quien de su especialidad va a intervenir en la solución de esa situación, no precisamente el problema, ¿sí? Porque creemos que la solución, esta temática, este método del análisis de caso
es solamente para resolver problemas, y no, sino para resolver situaciones de la vida diaria. Pero insisto mucho en que debemos de tomar una actitud de diálogo para que surja el debate, donde tal vez yo mismo como moderador, como docente, como guía, a lo mejor yo tengo ya delineado cómo podría yo resolver ese caso, pero como dice nuestro David, yo me reservo a dar mis opiniones, sino esperar qué surge en el debate, y se puede llegar a una sesión plenaria. En Open Class lo que hago es de que, bueno, desde inicio yo tengo disponible, ellos lo saben, mis estudiantes de maestría, micrófono, chat, todo está disponible. Solo les solicito que seamos responsables en el uso, pero ellos me pueden interrumpir sobre la temática que esté desarrollando y pueden ellos interactuar. De mi parte, de entrada y salida, pero en diferentes momentos abro cámara también. Abro cámara, el micrófono y respondiéndoles por el chat. Les voy presentando láminas, y sobre eso yo voy desarrollando la temática, pero voy generando la conversación, el debate incluso. Y bueno, por ejemplo, acabamos de tener la Open Class antier, el lunes, y ayer martes, con la temática, en el caso de educación y docencia, estamos hablando sobre el constructivismo y las funciones del profesor. Les coloco en pantalla diferentes roles, por ejemplo, del docente, y bueno, escoge un recuadro. A ver, vean todo el panorama, y ahora vamos escogiendo cada quien un recuadro, y díganme por qué lo escogen. Ya en una disciplina de análisis, efectivamente, como dice el maestro David, no puede quedar en un yo creo, en yo me imagino. Y mis estudiantes de maestría saben que soy muy reiterativo en invitarlos a que se debe fundamentar. Se debe fundamentar teóricamente eso que se está compartiendo. Pues así las cosas. Claro, entonces enamorar al alumno, encaminar, guiarlo, ¿no? Porque puede que no siempre se enamore, entonces ser muy específico, el objetivo que hay que trabajar y la apertura al diálogo, ¿no? Son como estos elementos para ir guiando a los estudiantes. Y retomando las preguntas de nuestros alumnos, que algunos dicen, aplica para nivel básica, para nivel, si se puede aplicar en la secundaria. En general es esto, ¿no? Que si el método de caso se aplica es para un cierto nivel, está limitado a un cierto nivel, o puede aplicarse desde un nivel básico, maestro David. Bien, en lo personal yo lo aplico en ámbitos de licenciatura, fuera del universo de UTEL, y en posgrado. Pero tengo colegas que me han compartido experiencias muy interesantes con muchachos de preparatoria, casos muy breves, de una cuartilla, media cuartilla, y platica que aquí los jovencitos, entre tantas experiencias que comparten sobre lo que les deja el ejercicio, mi colega o mis colegas toman nota que empieza a desarrollar lo que deseamos, capacidad de análisis, síntesis y compromiso, desde la preparatoria, siendo aún menores de edad, adolescentes, ¿no? Yo no tengo la fortuna de experimentar esos espacios, pero yo diría, cuando tenemos ya un grupo de trabajo con una edad donde son ya sensibles a la realidad, no digo qué edad, porque eso puede ser variable, pero donde sean ya sensibles a la realidad, donde haya un nivel de madurez mínimo, donde puedan percibir un fenómeno social, urbano, qué sé yo, académico, el método ya es viable, pero debe ser un caso redactado, pensado en los ojos de quien lo va a leer, ¿no? Decíamos hace rato, puede haber un caso a nivel posgrado de 4 o 5 cuartillas o 3 cuartillas y no se le ve cómo analizarlo porque la complejidad no está tan a la luz, y a lo mejor un caso de 20, 25 o más cuartillas de inmediato aparece, ¿no?
Y a lo mejor la lectura de uno muy breve resulta un tanto abstracta, y el caso más extenso es una lectura pero totalmente deliciosa y fluye de manera fantástica, ¿no? Y a lo mejor lo leemos, un caso de 40 páginas lo leemos en 35 minutos, media hora, ¿no? Entonces, sí, yo puedo afirmar que aplica a licenciatura, a posgrado, y tengo evidencia muy robusta de que colegas un poquitín audaces lo llevan a preparatoria, y con un nivel de éxito notable. Entonces no es exclusivo de ya un nivel de licenciatura. De hecho, yo creo que ahí tendríamos, ¿no?, que haríamos un gran cambio en la educación si lo aplicamos desde un nivel totalmente de acuerdo. Básico, ¿no? Sí, de acuerdo. Maestra Rocío. Sí, coincido con el maestro David. Sin duda, el método de estudio de caso, yo también lo he trabajado principalmente en licenciatura y maestría. Sin embargo, también sí he tenido la oportunidad de trabajarlo en bachillerato, y ha funcionado muy bien. O sea, lo que dice el maestro al final, si el alumno ya tiene clara su realidad, va a poder tener la capacidad de analizarlo, ¿no? Y apostaría hasta secundaria, tal vez, partiendo obviamente de premisas muy adecuadas para los chicos de esta edad, de contextos que ellos conozcan, de realidades que ellos puedan interpretar. Sin duda lo llevaría hasta ese nivel, ¿eh? Coincido totalmente. Ok, maestro. Sí, pues miren, considero que a partir de que hay varias universidades que se van especializando en casos muy específicos y los ponen en su cartera de casos, esos casos ya tienen de algún modo cierto perfil para cierto grado de acompañamiento, cierto grado de estudios. Hay casos que son exclusivamente para empresas, como decía hace un rato maestro David. Esos casos que están de algún modo establecidos. Sin embargo, yo le hablo incluso de manera especial a los docentes con quienes tengo la responsabilidad de acompañarlos en la maestría, en docencia. Es también responsabilidad y perdamos el miedo. Como docentes podemos nosotros también elaborar los casos y que puedan ser aplicables. Claro, hay que buscar los elementos que deben de llevar ese caso que cumpla con los objetivos que deseamos, y se puede aplicar en todos los niveles de enseñanza formal, institucional, en todos los niveles. Estoy hablando incluso desde kinder. ¿Por qué digo desde kinder? Porque finalmente lo pueden hacer incluso con imágenes. Las maestras que son muy creativas en kinder lo pueden hacer con imágenes y generar el diálogo. Conozco, bueno, como terapeuta tengo la comunicación con varias personas de diferentes estratos con diferentes responsabilidades sociales, y algunos que son docentes, maestras de kinder, por ejemplo, o igual como docentes en las diferentes universidades donde trabajo. Comentamos, platicamos, y curiosamente, ya cuando sabía que iba yo a estar aquí con ustedes, me tomé el tiempo de poder comentar y discutir con algunas personas, de manera especial de primaria y secundaria, bueno, de kinder incluso. A ver, mira, un método de caso, ¿qué tanto sabes del método de caso? Comentamos, yo di algunas pistas. Desde kinder, ¿crees que se podría aplicar? Pues, claro. Entonces yo estoy, en este momento cuando estamos conversando, digo, con la creatividad de nuestras maestras en kinder, incluso pueden ellas elaborar, pues, no redactado, pero sí con imágenes. Se puede elaborar para nivel de primaria, para nivel secundaria, para nivel de bachillerato, y claro, hay ya casos especializados que van aumentando su cartera en diferentes universidades. Una de ellas, de la más prestigiada que hemos hablado, pues es la Universidad de Harvard. Entonces, conclusión mía, aplicable para todos los niveles. Ok, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Que desde ahí pudiésemos sensibilizar muchísimo a los estudiantes, y ya llegarían, pues por supuesto, al posgrado con una capacidad de análisis, de crítica, de síntesis, ¿no? Y para solucionar problemas. Ahora, el método de caso como tal ya tiene valga la redundancia, una metodología muy bien delineada, ¿no? Entonces, podemos
las debemos de seguir al pie de la letra como tal, maestro David, usted que es un ferviente creyente en el método de caso. Yo estoy convencido que el método debe seguirse en toda su secuencia, los pasos que están indicados. No es porque se pueda brincar uno o dos, sino porque el análisis mismo va perfectamente bien concatenado y va así articulado el método. Entonces, no es de que querramos, ya hice el primero, palomita, hice el segundo paso, ya, sino que fluye de manera natural, de manera muy natural. Y una vez que empezamos, después de hacer 3-4 experimentos con 3-4 casos diferentes, para el quinto o sexto, esto ya es una práctica muy habitual, yo diría cómoda, yo afirmo, ameno. El método no es pesado, el método puede resultar muy atractivo tanto para el alumno mismo, aquí en el ámbito de hotel, inclusive hasta para la familia. Yo cuando fui estudiante de maestría en otra universidad, tenía por ahí algún caso en manos y le decía a mis padres, oye, ¿qué opinas? ¿No? Yo veo esto, pero critícame, estoy dejando de ver algo. Alguna vez me dijo, ¿no viste esto y esto otro más? ¿No? Dice, sí, coincido contigo, pero creo que esto tiene más relevancia. Entonces me abría los ojos. Yo ya era mi responsabilidad comprometerme a una solución con el problema que yo creí que era el pertinente. Pero el método no es pesado, no es absorbente, no es agotador. Inclusive, como que lo que esto busca es construir sobre las capacidades básicas que tenemos, entre ellas la lectura. Aquel que dice, a mí me pesa porque no acostumbro a leer o dejé de leer hace mucho, ese hábito vuelve. Y si aquí en Hotel, en un programa bimestral, tenemos que analizar 4 casos de una extensión moderada, a la vuelta de varias materias, ese apetito por leer ya quedó, ya lo hacemos de vuelta propio y queda vivo, ¿no? Entonces buscamos qué más leer, ¿no? Entonces el método no es de que diga, hice el primer paso, me voy al cuarto, luego al octavo, no, fluye de manera natural, una vez que lo entendimos, es muy natural, va muy bien articulado y quizá nos pese un poco, reitero, los primeros 3, 4, 5, al sexto, séptimo, ya es pan comido. Ok, es entrenarse, ¿no? Así Entrenar es. A la mente. Maestros, ¿quieren complementar? Sí, pues decirles que... Deben de seguirse tal cual. Considero que debemos ser flexibles, de acuerdo a los escenarios a resolver. Y lo que sí es muy importante, yo sí lo considero, que debemos de tener claro el escenario en el cual queremos abordar tal situación, tal caso. Pero ese escenario necesita unos elementos previos, como es el dominio de la teoría, para que podamos dar luces, podamos iluminar y el debate sea enriquecedor, y entonces ya no nos quedamos con el yo me imagino, yo creo, y se hace algo muy interesante, como dice el maestro David. Eso se hace divertido, no es pesado, sobre todo porque le vamos encontrando la aplicabilidad, pero tenemos que ser flexibles sin perder el rumbo, sin perder el objetivo. Debemos ser flexibles, buscando la forma siempre de que vayamos resolviendo. Aquí lo primordial es que ese caso es puede ser un escenario real que nos toque. De hecho, es un escenario real de donde se sacó ese caso, pero nos va a llevar a nosotros a escenarios reales, y es determinante lo que nosotros podamos decidir. El análisis y la reflexión va a ser determinante, porque va a tener una implicación directa. Vamos de algún modo a tener una intervención con esa solución, con esas decisiones que nos llevan a una acción muy concreta para transformar realidades, transformar escenarios en algo más óptimo que deseamos, ¿no? Entonces, ser flexibles, pero hay pasos muy concretos que no nos podemos brincar, como tener identificado el escenario, conocer la teoría, ver los pasos y ver si lo vamos a hacer en equipo, cuáles van a ser los pasos, llegar al escenario final y a lo mejor al final
es diferente a lo que yo como docente estoy creyendo que podría resolverse. Tengo que ceder y tengo que ver que mis estudiantes tienen otros elementos de soporte y que van a enriquecernos a todos. Entonces, las posibles alternativas de solución y acción van a ser tan diversas como todos los participantes que haya en esa situación de análisis de caso. Claro, gracias, maestra. Maestra Rocío. Simplemente complemento un poco. Yo creo que sí es importante seguir los pasos, o sea, creo que es un proceso de construcción del conocimiento. Entonces, creo que cada paso tiene un sentido, tiene un para qué, y creo que sí es importante seguirlo, pero sobre todo, algo que decía el maestro David, disfrutarlo. O sea, que no se vuelva sigue las instrucciones, paso 1, paso 2, sino que realmente vayas deleitando el caso, lo vayas entendiendo, lo vayas desmenuzando, pero que realmente disfrutes el camino, ¿no? O sea, que no se vuelva como una tarea más que hay que hacer, se acabó, ¿no? Sino que realmente por medio de cada paso que vas siguiendo puedas encontrarle un sentido a ese caso para tu vida profesional. Ok, perfecto. Bueno, entonces Si me permite agregar un Sí. par de ideas, Alma. Cuando hace rato decíamos que teníamos que tener en mente la asignatura que estamos estudiando, la unidad y el objetivo de esta, es precisamente porque eso nos lleva al marco teórico que nos ocupa en ese instante. Y en el ámbito de hotel tenemos todo un conjunto de recursos muy interesantes, muy útiles, muy bien articulados para que ese marco teórico que nos ocupe esa semana o ese mes esté perfectamente claro a los ojos del alumno. No hay materia que cuente con referencias a libros, que cuente con alguna o varias presentaciones, con referencia a videos, con inclusive con diálogos con profesores al interior del hotel, que están, así como ahorita en este ejercicio, están ahí documentados. Entonces, el marco teórico en el contexto de hotel está garantizado. O sea, por eso es importante que nuestros alumnos entren a revisar los materiales que se les sugiere vean. Es muy importante que lo vean antes de comenzar el análisis de su caso. Antes. Porque también resulta que nunca falta seres de otro planeta que por aquí llegan a esta universidad y como creen que ellos en la vida real lo saben todo, entran al caso, ¿no? Y de repente caen en omisiones importantes porque el marco teórico de suyo estaba incompleto o mal concebido. Entonces, no ven ese gran bagaje de conocimiento, como decía la maestra, que ya está en la plataforma de UTEL. Entonces, antes que otra cosa, aprovechemos lo que en UTEL se nos dice. Léete tal capítulo, verifica tal presentación, escucha tal presentación de TED Talks, lo que fuere, y ya después procede con tu caso. Claro, claro, exactamente, por algo está ahí, ¿no? Todo Así el es, material. así es. Ahora, hablamos de que estamos en el método de caso, que de alguna u otra forma es una metodología retadora, ¿no? Aprender a resolver en escenarios reales. Y venimos de alguna evaluación tradicional, donde la respuesta está bien, ya se tiene una respuesta esperada. Sin embargo, al analizar un caso, pues no siempre, o sea, no esperamos una respuesta correcta, sino el alumno, ¿cómo sabe que lo hizo bien, ¿no? Porque esa es inquietud de los alumnos, o sea, saque palomita, no saque palomita, ¿cómo me van a evaluar si no hay algo que me dice, ¿no? Que es correcto. Sí, perdón. En este caso, bueno, con mis alumnos de maestría, yo les voy solicitando, desde el principio les doy los elementos de cómo deben de fundamentar teóricamente. Cada uno de ellos, pues, haber pasado por la maestría, sin duda que ya tienen la forma de cómo llevar a cabo, en algún formato, su fundamentación teórica. En UTEL, y como muchas otras universidades cada vez van adoptando el formato APA, yo les solicito que sepan citar y sepan referenciar. Entonces, si el alumno tiene un fundamento teórico sólido, si conoce el caso, es casi seguro que va a ser un análisis, una reflexión objetiva. Y su opinión, desde el análisis, la reflexión, nos va a llevar a escenarios interesantes de solución de esos casos que van a sorprendernos, porque
finalmente vamos a darnos cuenta que se abrieron a un panorama muy amplio. En la asignatura que estoy dando, que es teorías del aprendizaje, en la primera semana, por ejemplo, abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya están los recursos, como está señalado en UTEL, y es de verdad una amplia riqueza que ya tiene ahí UTEL en plataforma. Sin embargo, yo les hablo para nada, ¿saben qué? Sin embargo, ustedes tienen toda la libertad de buscar más herramientas, más recursos, solo citen y referencien como corresponde. Entonces, si están citando y referenciando como corresponde y están haciendo un análisis, una reflexión, dando una solución, yo me doy cuenta que es de su propio juicio, de su propio es el resultado de su análisis y reflexión, porque se dan los casos que a veces copian y pegan y dicen, y es que lo tengo fundamentado teóricamente, pero pues eso es plagio y no es válido y no debe ser. De hecho, en UTEL se sanciona, ¿verdad? Y está penado por ley y hay que cuidar eso. Entonces, si está fundamentado, yo creo que ahí. En lo demás, lo comento porque abrí la posibilidad de que se pueden hacer en otros niveles. Bueno, pues cada docente puede elaborar una métrica para poder calificar si se está llegando al objetivo en la solución de ese caso. Entonces, sí es posible medir. Ok, maestro David. Bien. Por fortuna o desgracia de mis alumnos, mi formación tiene que ver con negocios y yo les pido breve y bueno, 2 veces bueno. El problema es real, ¿qué harías? ¿Okay? Argumentame con lo que dice el caso. Y yo les invito a que en el mínimo de palabras se comprometan a dar una solución a lo que tenemos que resolver. El mínimo de palabras. Pasa cuando tenemos alumnos de las primeras asignaturas que su capacidad de comunicación escrita, digamos, está un poquitín oxidada. Entonces uno le dice, vale la pena que mejores tus capacidades para que se te entienda, porque lo que tú me pusiste en 6 o 7 líneas, veo ideas aisladas que no están articuladas. Por favor, repítelo y veamos cuál es el resultado del segundo intento. Y cuando se toman un poquito más de tiempo, resulta que la idea es notable y lo que le faltaba era tiempo, ¿sí? Porque yo diría, uno de los principales monstruos del método es trabajar contra reloj. Nunca trabajar contra reloj, nunca con presiones de tiempo, porque salen cosas incompletas, salen gatos con 3 patas, perros con 3 cabezas y con colmillos y orejas y vuelan, y no queremos eso. Entonces, tienen que tomar su pausa y uno tiene que retroalimentar. Nuestros foros son un espacio fantástico para hacer retroalimentación y las tareas, toda tarea se retroalimenta, toda tarea, y uno tiene que hacer una crítica constructiva que sea ad hoc a lo que el alumno está presentando, ¿no? De repente puede ser algo muy pobremente articulado, un trabajo que parece un trabajo de un chico de secundaria y que por ahí lo bajo de internet, un trabajo de un chico de secundaria. Entonces esto no corresponde a una maestría, con todo respeto, no corresponde. Por favor, repítelo. O de repente salen 3 o 4 ideas en 2 párrafos extraordinariamente brillantes, y uno dice, esto es notable, veo que destaca tal idea, esta propuesta es muy audaz, pero bien argumentada, adelante. Entonces, en este ejercicio, en este escenario, la retroalimentación es básica, para que el alumno, la alumna sepan en qué están bien, en qué deben mejorar, y hacer una pausa, ¿no? Porque si su capacidad de documentación, su capacidad de redacción está limitada, tienen que invertir en paralelo a UTEL, porque aquí mucho es vía de comunicación escrita. Claro, entonces como tal no hay una respuesta correcta, sino la evaluación viene en cómo el alumno argumenta su idea. Así es. Perfecto.
Muy bien, bueno, pues seguimos nuestra relación nada más porque ya el tiempo nos come, ¿no? En esta plática y yo quiero cerrar con esta pregunta y nos vamos a ir en esta orden a responder. ¿Los casos pasan de moda? O sea, porque hablamos de un caso del contexto de los 80, del contexto de los 60, aterrizados, ¿cómo le hacemos? ¿Estos casos pasan de moda o es un reto y cómo lo asumimos? Entonces, maestra Rocío. Híjole, pasar de moda, yo creo que no, porque en realidad hay problemáticas que siguen vigentes, ¿no? Sin duda. O sea, sí hablamos de, por ejemplo, de organizaciones, de empresas actuales, claro, con contextos muy diferentes de globalización, de tecnología, de crecimiento, de clima organizacional, claro que sí, pero creo que hay problemáticas que persisten en muchas organizaciones y eso no pasa de moda, ¿no? Entonces, creo que al final un caso de 1980, digo, no me voy a ir tan atrás, pero del 80, del 70, por ahí, ¿todavía me puede servir hoy? Por supuesto que sí. Porque al final lo que yo voy a rescatar y voy a trabajar es la problemática de ese caso, ¿no? Bueno, el tema, el contexto de ese caso. Entonces, decir pasan de moda, no me atrevería a decir pasan de moda, me atrevería a decir más bien cambian por los contextos que tenemos actualmente, por el crecimiento, por la globalización, por muchas otras cosas, pero no quiere decir que pasen de moda. Ok, perfecto. Gracias, maestro José. Sí, como método de estudio, de análisis de caso, no pasa de moda, como método de estudio. Cambian los escenarios y precisamente el método de análisis de caso es ir cambiando escenarios. Entonces ya resolvimos una situación, pero se nos están presentando otras. El cambio climático, la problemática que se va presentando tanto a nivel macro como a nivel local, a nivel de nuestro país y a nivel pues internacional. Entonces son escenarios diversos que se van presentando. Los mismos actores somos diferentes y sin embargo el método como de estudio, de análisis de caso, creo que se van mejorando elementos, pero es un método fabuloso que se va actualizando, no cambia. Ok, la metodología no cambia, pero los métodos, la redacción de los textos puede. Sí, los escenarios cambian. Maestro. Coincido mucho con la maestra con que el caso no pasa de moda, porque en realidad es la problemática que estamos analizando. Y aquí hago referencia rápidamente a dos que yo he hecho mano de ellos con mucha frecuencia. Cuando imparto una materia que tiene que ver en temas de liderazgo, un ejemplo que se me hace extraordinario es el liderazgo que ejerció el general Dwight David Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial, 1944 y 45. Él fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa en el teatro de operaciones para invadir a la Alemania nazi. En su momento fue el comandante militar con el mayor poderío de destrucción en este planeta. Y esa capacidad de liderazgo, no ha habido otro como él después. Hablamos de los años 40, ¿ok? Varias décadas de eso. Más recientemente, todo el mundo habla de la maravilla de Amazon. En nuestro espacio tenemos un caso sobre Amazon donde se pone evidencia que estuvo a punto de quebrar. ¿Sí? Porque su modelo de negocio era perfectible. Ese caso está documentado en 1998. Y sigue siendo Amazon. Y lo que es hoy Amazon, ¿no? Así es. Y a lo mejor de repente podemos tener un fenómeno sobre lo que es las ligas deportivas y concretamente la Liga Deportiva Española, que como negocio es extraordinario y como manejo del producto es fantástico donde se le vea. Y eso sucede hoy casi en la tercera década del siglo XXI. Y aquí hablo de 3 casos diferentes. Así es. 3 casos diferentes y todos atractivos. Claro. Entonces, pero es la naturaleza del caso, habría que estudiarlo y ahí está. Y la problemática que estamos analizando, Sí, porque el marketing en los años 30 no es el de hoy, ¿verdad? Por supuesto que para no. nada. Por supuesto. Ya, Pero el liderazgo
hay mucho que aprender. Así es. Así es. Muy bien, pues ya estamos a un minuto de cerrar. Entonces, para nuestros alumnos que no conocían el método de caso, esperamos que esta sea una puerta para que puedan conocerlo. ¿Y en dónde pueden consultar más información, profesores, para ir cerrando los alumnos del método? Bueno, en los espacios de UTEL hemos colaborado con diferentes clases que hemos grabado en lo que es el método del caso, en los eventos sabatinos, en los Coaching Day, en los Business Day, cuando estén ustedes por ahí convocados, vayan, ahí físicamente se aborda. Y si quieren que les dé referencias que existen en la web, a través nosotros de usted, se las haremos llegar. Con mucho Perfecto, muy bien, maestro José. Sí, UTEL tiene ya bastantes casos documentados. Cada una de las asignaturas es una característica que se ha ido implementando de manera con resultados muy generosos. Entonces ya hay casos establecidos. En el caso de la asignatura de teorías del aprendizaje, por ejemplo, ahí vamos analizando el caso de INACAP, que es una universidad de Chile, una institución académica de Chile. Entonces, acá lo vamos abordando simultáneamente, por ejemplo, con las teorías, y al final del bimestre vamos a abordar, incluso ahí a resolver 10 casos, ¿sí? Entonces, ya son casos establecidos. Hay universidades que se han ido especializando, insistimos en lo de Harvard, que hay muchos casos que están documentados para los diferentes campos de la vida social, la vida empresarial. Entonces, es cosa de buscar, y creo que se puede encontrar mucho material. Mucho material. Maestra Rocío, por su experiencia, ¿nos lo comparte? Sí, bueno, igual, en UTEL tenemos mucho material que hemos hecho pensado en informarles sobre este tipo de metodologías. Ahí tenemos un blog, no sé si lo sabían, en nuestra página hay un blog donde se escriben diferentes artículos sobre muchos métodos de aprendizaje, sobre muchos temas. Están los eventos de Coaching Day, Discovery Day, Education Day, o sea, todos estos eventos que hacemos en sábado normalmente, a los cuales los invitamos para que, bueno, puedan abordar diferentes talleres, pláticas sobre temas de todo tipo, incluyendo obviamente la metodología de caso, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Recuerden a nuestra comunidad de Clases Magna que nos sigan en nuestras redes, en Twitter, en Instagram y bueno, por supuesto en Facebook. Esperamos que esta comunidad de conocimiento siga creciendo y les compartimos toda la información que los profesores nos han dado de autores del blog en nuestros comentarios. Muchísimas gracias en esta transmisión y los veo mañana en nuestra clase del Centro de Empleabilidad también. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Buenas tardes.